Hola, muy buenas tardes. Nos acercamos una vez más a la palabra de Dios para hacer nuestra oración. En este día lo hacemos compartiendo un pasaje que está en el capítulo 7 del Evangelio según San Lucas, continuación del que leíamos ayer. Cuando los enviados de Juan el Bautista partieron, Jesús comenzó a hablar de él a la multitud diciendo: ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con refinamiento? Los que llevan suntuosas vestiduras y viven en la opulencia están en los palacios de los reyes. ¿Qué salieron a ver entonces? ¿Un profeta? Les aseguro que sí, y más que un profeta. Él es aquel de quien está escrito: yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan, y sin embargo el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Todo el pueblo que lo escuchaba, incluso los publicanos, reconocieron la justicia de Dios recibiendo el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los doctores de la ley, al no hacerse bautizar por él, frustraron el designio de Dios para con ellos. Palabra del Señor. Los discípulos de Juan van a llevar respuesta a este hombre que no tiene vergüenza de pedir a Jesús que le aclare algo que no está entendiendo. El modo de anunciar el reino de Juan el Bautista es muy distinto al que ve en Jesús. A un hombre que no tiene, vamos a usar las expresiones de Jesús, ni la fragilidad de la caña agitada por el viento, ni el refinamiento de los que viven en la opulencia, en los palacios de los reyes. Eh, el elogio que está haciendo Jesús sobre el Bautista es muy significativo. Es un profeta, sí, y más que un profeta. Es el más grande entre los nacidos de mujer, aquel que le toca preparar el camino del Mesías. Uno diría, todos o casi todos los profetas lo han hecho, con más o menos conciencia, preparar la llegada del Mesías. Pero Juan el Bautista sin duda es muy particular porque es la preparación más inmediata. Tiene oportunidad de verlo, de bautizarlo en el Jordán, tiene oportunidad de señalárselo a sus discípulos como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un profeta que no se agranda, pudiendo, porque algunos creían que Juan el Bautista era el Mesías, y entonces él no se cansa de señalar la diferencia abismal que hay entre él y Jesús, que no se agranda, que dice simplemente lo que entiende que es el sentido de su vida, habla de Jesús, señala a Jesús. Todo el sentido de la vida de Juan el Bautista, uno podría decir, es este, y él lo sabe. Es aquel que anuncia, como los grandes profetas han hecho, y que denuncia también. Y esto es lo que lo convierte también en un testigo o un testimonio de lo que es el amor a la verdad. Es un enamorado de la verdad. Algunas cosas del Bautista que podemos tomar, casi yo diría, como modelo en este tiempo de conversión. El amor a la verdad, el amor a la justicia, la humildad de quien siempre quiere conocer un poquito más de Dios y de las cosas de Dios. Este elogio de Jesús parece un poquito opacado, ¿no? Porque dice, el más pequeño en el reino es más grande que él. Si bien es el más grande de los nacidos de mujer, Jesús probablemente hace esta referencia pensando que sigue siendo Juan el Bautista, al menos en este momento del Evangelio, sigue siendo representante de la espera, de la expectativa, no de la realización y de la plenitud, como sí lo será más adelante Juan el Bautista y tantos otros, pero quiero decir, es pequeño en el reino hasta que empieza a formar parte de él. Entonces se convierte también en un grande modelo de camino de fe, modelo, como decía, de humildad, de amor a la verdad y a la justicia. Es interesante también hacia el final de este pasaje cómo Lucas interpreta las reacciones, ¿no? El pueblo que escuchaba, dice, incluso los publicanos reconocieron la justicia de Dios recibiendo el bautismo. Pero los fariseos y los doctores de la ley, dice, al no hacerse bautizar por él, frustraron el designio de Dios para con ellos.
me parece que nos da como una nueva mirada. Siempre aparecen los fariseos y los doctores de la ley sencillamente como enemigos de Jesús, adversarios, son quienes lo cuestionan, quienes tramitan el juicio y la condena de Jesús, y todo esto es verdad, pero en Lucas suena casi como con un dolor, como si quisiera mostrarnos lo que siente Dios en esta situación, ¿no? Frustraron el designio de Dios para con ellos. Una expresión que tiene que ver con la incapacidad de recibir a Dios, lo diríamos en este tiempo de Adviento, incapacidad para recibir a Jesús, incapacidad para hacer los cambios que haya que hacer. Este proceso de conversión se frustra el proyecto de Dios, y el proyecto de Dios no es otro que nuestra felicidad y nuestra vida eterna. Entonces es como un círculo, donde se mueve esto de ser fieles a Dios y alcanzar la felicidad, o el de frustrar los proyectos de Dios y quedarnos tristes, no alcanzar la plenitud del reino que Jesús ofrece con su muerte en la cruz. Pidámosle a Juan Bautista, nuestro patrono, que nos acompañe de la mano en este camino, creciendo en la sencillez, en la humildad, en la búsqueda atenta de las cosas de Dios, en el amor por la justicia y por la verdad, aunque a veces esto nos traiga algunos problemas. Tengamos su fortaleza y su entusiasmo para preparar la llegada de Jesús al corazón de cada uno de nosotros y de quienes nos rodean. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.